Hoy vamos a profundizar un poquito más en la misa. ¿Qué celebró Jesús en la última cena? ¿Qué celebró Jesús? La Pascua. Jesucristo celebró una Pascua en la última cena. Hay algunas personas que le llaman a la última cena la Santa Cena. ¿Han oído hablar? La Santa Cena. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Aparece Santa Cena en la Biblia? Pero la Biblia no habla de Santa Cena, ¿no? Sino que la Sagrada Escritura nos dice que Cristo celebró una Pascua. Cristo debió haber celebrado, si tenía 33 años, junto con su familia, debió de haber celebrado 33 Pascuas. Porque todos los años el pueblo de Israel celebraba la Pascua de Israel. Este es un dato importante. La palabra Pascua significa paso. Pascua significa paso. Del hebreo Pesaj. Y significa aquella liberación por donde Dios pasó para liberar al pueblo de Israel. Pascua. ¿De qué lo liberó? De la esclavitud de Egipto. El pueblo es librado. Y Dios le dice a Moisés que celebre la Pascua. Hoy vamos a entender la Eucaristía desde la Pascua judía. Para eso vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 15, 16. Jesús, hablándole a los apóstoles, les dice: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Palabra de Dios. Cristo admite y dice: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Cristo tenía ansias de aquella Pascua. Y cuando la Escritura habla de ansias es porque había algo importante que iba a suceder en esta Pascua. Pero además, Él deja claro que luego de comer esta Pascua va a padecer, va a sufrir el sacrificio en la cruz. ¿Para qué? Para que halle su cumplimiento en el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con el cumplimiento en el reino de Dios? Bueno, resulta que normalmente oímos hablar del reino de los cielos, el reino de Dios o el reino de mi Padre. Se refiere a lo mismo. Habíamos visto que el reino de los cielos es una persona, Cristo Jesús. Él es el que personifica el reino de los cielos. Y por supuesto, la iglesia, que es su cuerpo, también es el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero ¿cómo hacemos que el reino de los cielos venga aquí a la tierra? Cristo dejó claro que el reino de los cielos ha venido a vosotros. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Usted y yo lo decimos cada vez que decimos el Padre Nuestro. Nosotros decimos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que decimos normalmente. Pero antes decimos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que la voluntad del Padre es el cumplimiento del reino de los cielos en nosotros. Cuando usted hace la voluntad de Dios, está cumpliendo
con el reino de los cielos. ¿Por qué Cristo es el reino de los cielos? Porque Cristo cumple a la perfección la voluntad del Padre. Amén. Eso es lo que sucede. Entonces, para que se cumpla el reino de los cielos, Cristo tiene que hacer la voluntad del Padre. Y les voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención a cada una de las palabras que yo resalto, porque tienen un gran significado. Yo no las he resaltado solo porque se me ocurrió, sino porque al final, cada una de estas palabras van a ser unidas y vamos a poder entender el tema del día de hoy. Ahora bien, seguimos leyendo en Lucas, capítulo 22, versículo 17 y 18. Apunte allí. Lucas 22, 17, 18. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Palabra de Dios. Mucha atención. Cristo dice: a partir de este momento no beberé del producto de la vid. ¿Qué es el producto de la vid? El vino, ¿verdad? La vid da la uva se fermenta y de ahí sale el vino. Entonces, no beberé del vino. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el reino de Dios. Muchísima atención. Cristo está en una Pascua judía. Y ciertamente en la Pascua judía se bebían 4 copas de vino. Imagínese usted cómo quedaban. Y eran copas llenas. 4 copas de vino. En toda Pascua se tenían que beber 4 copas de vino. Y se servía una 5ª copa para Elías. Porque ellos pensaban que cuando viniera Elías se iba a echar, ¿verdad?, su traguito de vino e iba a aparecer como la señal de que Cristo era el Mesías. Por supuesto, ese Elías que vino, que Cristo lo anuncia, es Juan el Bautista, se bebió una copa como la que Cristo se bebió. Ahora lo vamos a ver. Seguimos leyendo ahora en Mateo, capítulo 26, versículos 26 y 29. Este texto fue el que leímos la semana pasada en el tema de la Eucaristía. Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces leíamos lo siguiente. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y bebed, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Como lo ven, tanto Lucas como Mateo describen la misma situación. Pero posiblemente usted se debe de preguntar, ¿a qué se refiere Cristo con no beberé del producto de la vid? Vamos a ver, para poder entender esto, vamos a ver varias cosas que Cristo dice aquí. Número 1, ¿qué es una alianza? Porque Cristo dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces vamos a ver qué es una alianza. Número 2, vamos a ver cómo es que Dios instituye la Pascua, para poder entender qué es lo que sucede en ese momento. Porque si usted no conoce qué era lo que estaba sucediendo en el momento de la última cena, seguramente usted se cree que estaban nada más comiéndose una comidita cualquiera, cuando más bien es todo lo contrario. Ahora bien,
¿Qué es una alianza? Aquí vamos a salirnos un poquito del tema de la Pascua y vamos a entrar rápidamente a una explicación sobre qué es una alianza. Primero que nada, la palabra alianza aparece 273 veces en el Antiguo Testamento. Toda la historia de salvación se divide en Antigua Alianza y Nueva Alianza, es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La alianza no es un contrato, porque en un contrato usted lo que intercambia son bienes o servicios. Usted puede hacer un contrato para vender un carro, para vender una casa, o puede hacer un contrato para prestar servicios profesionales en mantenimiento, no sé, en derecho, en psicología o lo que sea. Se pueden prestar servicios y se hace un contrato. Pero la alianza no es un contrato, porque lo que se intercambian no son bienes materiales ni servicios, sino que en una alianza lo que se intercambian son personas. ¿Oyó bien? En una alianza lo que se está intercambiando son personas. Por eso, en el Antiguo Testamento podemos ver que cuando Dios hace una alianza con el pueblo de Israel, Él les dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hay un intercambio de personas, hay una relación que une a estas personas por medio de la alianza. La alianza forma familias, forma pueblos, forma naciones. Pero además, en toda alianza hay un juramento. Por ejemplo, cuando Dios hace alianza con Abraham y le manda a trozar, a partir los animales en aquella alianza, dice: que me pase a mí como a estos animales si yo no cumplo con mi alianza. Mucha atención. Hay un juramento: que me pase a mí si yo no hago lo que he prometido en la alianza. Ahora bien, en la alianza siempre hay un sacrificio. En las alianzas siempre hay un sacrificio. Y la alianza termina cuando alguno de los pactados muere. Es decir, la alianza finaliza cuando mueren los que han hecho la alianza, los que han hecho el pacto. Y hago aquí una aclaración. En las traducciones no católicas casi nunca se traduce alianza, sino pacto. Pero es lo mismo. Un pacto tampoco significa que es un contrato. No, hace referencia a alianza. Y generalmente, en toda alianza, cuando se hace el sacrificio, hay derramamiento de sangre. Mucha atención. Ahora, hay dos tipos de sacrificios. Está el sacrificio cruento, es decir, con derramamiento de sangre. Y existe el sacrificio incruento. Incruento significa sin derramamiento de sangre. Cuando era sacrificado un animal, había derramamiento de sangre. Pero, por ejemplo, el sacrificio que ofrece Abel, que era de hortalizas, de plantas, era un sacrificio incruento. También habían sacrificios de harina. Entonces existe el sacrificio cruento y el sacrificio incruento, con derramamiento de sangre o sin derramamiento de sangre. La alianza se puede actualizar o se puede renovar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay textos que dicen: y Dios se acordó de su alianza. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que Dios se acordó de su alianza? ¿Qué es? Que
¿Dios tiene mala memoria? No, es una forma de decir en la Sagrada Escritura que Dios ha actualizado la alianza con el pueblo de Israel. No significa que es que a Dios se le olvidan las cosas, sino que Dios está renovando la alianza con el pueblo de Israel. Vamos a poner un ejemplo muy bonito de lo que es una alianza. Ahora sí lo va a entender usted, porque todas estas características se cumplen en una alianza muy particular, en el matrimonio. El matrimonio es una alianza. Mucha atención, porque en el matrimonio no se intercambian bienes. En el matrimonio no se intercambian servicios. En el matrimonio lo que se intercambian son personas. Yo me entrego a ti y tú te entregas a mí. El matrimonio es una alianza. Ahora bien, otra característica, hay un juramento. En ese juramento yo prometo amarte y respetarte, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, porque la alianza termina con la muerte de los pactados. Ay, es que yo no me caso por la iglesia, es que para mí el matrimonio no es un contrato. ¿Tiene razón? Porque la iglesia no dice que es un contrato, es una alianza, que es muy diferente. Ahora bien, las alianzas siempre tienen una festividad, un banquete, una comida. Igualmente en los matrimonios generalmente hay una comidita, ¿verdad? O una fiesta. Muchos no se casan porque no tienen plata para la fiesta. ¿Qué problema? Ay, yo no me caso, no me pongo en gracia con Dios a través del sacramento del matrimonio porque no tengo plata para casarme. Lo importante es el sacramento, lo importante es la alianza que usted está haciendo con su esposa, con su esposo y con Dios. Amén. Hay un sacrificio. Ojo, claro, entre los esposos hay sacrificios. Primero, desde el mismo momento en que usted se casa, usted está prometiendo morir a usted mismo para hacer feliz a la otra persona. Ahora bien, hay un sacrificio también. Hay un sacrificio en donde generalmente hay derramamiento de sangre. ¿Por qué me ven así? Ah, es que el sacrificio es incruento. Debe ser por eso. Bueno, hoy día seguramente que sí, porque se han perdido los valores cristiano-católicos. Claro, hoy día estamos envueltos en una cultura en donde la virginidad es despreciada. Pero ¿por qué la iglesia tanto lucha para que los esposos se casen vírgenes? Porque para la iglesia no es cualquier contrato, sino que es una alianza. Y esa alianza se sella con sangre. Digamos que en algunos casos ha habido sacrificio incruento en aquella alianza matrimonial. Y por último, la alianza se puede renovar. ¿Lo escuchó? ¿Cómo renuevan los esposos su alianza? Bueno, es que ese sacrificio que ellos ejecutaron en la noche de bodas es renovado cada vez que los esposos tienen relaciones conyugales. ¿Por qué la iglesia es tan cerrada y tan antigua y su pensamiento tan obsoleto del siglo I? Es que la iglesia entiende que el matrimonio en el acto sexual es algo sagrado. ¿Lo escuchó bien? Para la iglesia, en aquel altar
de la cama, se está efectuando la renovación de la alianza matrimonial. Ahora sí, ya que lo entendió como desde el matrimonio, apliquémoselo a Cristo. Cristo ha dicho, esta es la sangre de la nueva alianza. También ese sacrificio se renueva. Usted tuvo que haber tenido en algún momento su primera comunión, en donde Dios hace una alianza con aquel cristiano, con el pueblo de Dios. Pero cada vez que usted va a la misa, Cristo te está diciendo, yo me entrego a ti y tú te entregas a mí. Vean lo maravilloso de la Eucaristía y lo profundo del significado de una alianza. Ahora bien, ¿qué es la Pascua y cómo se instituye la Pascua? En Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 11, dice lo siguiente: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará al atardecer. Palabra de Dios. Cuando el texto nos habla de un cordero que es sacrificado, claramente el Antiguo Testamento está dando una figura, una prefigura, una sombra del Antiguo Testamento que señala a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean las características de ese Cordero. Será sin defecto. Cristo, que es el hombre perfecto. Macho, varón, hombre. De 1 año, es decir, joven. Cristo para los judíos era un hombre joven. Y dice, toda la asamblea le inmolará al atardecer, es decir, lo comerá. Recuerdo que compartiendo esto mismo con el hermano Johan, ¿verdad? El converso, el que nos compartió su proceso de conversión, yo estaba hablándoles justamente de la Pascua. Y resulta que yo le empiezo a contar todas estas cosas, y como él había estudiado en un instituto judaizante, a él le enseñaban muchas doctrinas judías y otras cristianas. Cuando yo le empecé a hablar de la Eucaristía, a él como que le llegó la luz del Espíritu Santo y me dijo, claro, la alianza no se cumple si usted no come el Cordero. Para cumplir con la alianza hay que comerse al Cordero. Ahora lo vamos a ver con Cristo. Continuamos leyendo sobre la Pascua. En Éxodo 12, versículo 12 al 13, dice lo siguiente: yo pasaré. ¿Qué significa Pascua? Paso. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los ídolos de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Palabra de Dios. Óigalo bien, la sangre será la señal. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. ¿Qué pasaba con los primogénitos? Morían, porque no estaba la señal de la sangre. Pero en el caso de nosotros los cristianos, por eso Cristo dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, no morirá. Amén. Oiga cómo cierra este versículo. Éxodo, siempre en el capítulo 12, pero ahora el versículo 14. Vea cómo cierra la Pascua. Este será un día de conmemoración para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Como ley perpetua lo festejaréis. Palabra de Dios.
Este será un día de conmemoración. Para algunas personas la palabra conmemoración significa memorial, recuerdito, de acordarse, de hacer memoria. Y entonces nos dicen, ve, Cristo estaba hablando de forma simbólica. ¿Por qué? Porque Él dice, hagan esto en conmemoración mía. Ve, ahí estaba hablando de que nos acordáramos de Él, que cuando hiciéramos la cena del Señor, nos acordáramos de Jesús. Ve, conmemoración. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en español. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo. Y resulta que la palabra conmemoración en griego es anamnesis. En hebreo es ashkará. Anamnesis en griego, ashkará en hebreo. Y no significa recuerdito, no significa memoria, no. La palabra anamnesis y ashkará significan sacrificio de actualización. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, hagan esta fiesta en conmemoración de generación en generación. Todos los años el pueblo de Israel actualizaba la alianza con Dios. Y ojo, porque para los israelitas no era algo simbólico. Para un israelita, si usted no celebraba la Pascua, temía que su primogénito muriera. ¿Lo oyó bien? Ese era el concepto del judío. Si no celebro la Pascua, muere su primogénito. Adivinen quién era el primero en pedir que se celebrara la Pascua. Ahí estaba el primogénito. Papi, acordate de la Pascua. Si no, se moría. Entonces, para el judío no era algo simbólico, sino la actualización de la alianza con Dios. Entonces, cuando Cristo dijo, hagan esto en conmemoración mía, no estaba hablando de recuerdito. De hecho, para recordarse, de traer a la memoria, existe otra palabra en griego que es monosonum. Por ejemplo, cuando Cristo le dice a los apóstoles, vuestros nombres serán recordados. De traer a la memoria se utiliza la palabra en griego monosonum. Pero no, Cristo utilizó la palabra ashkará. En griego, anamnesis. Hagan este sacrificio en conmemoración mía, en actualización de la nueva alianza. Amén. Vamos a ver rápidamente las partes de la Pascua. La próxima semana las vamos a ver en vivo y a todo color. Paso número 1 de la Pascua. Se llena la primera copa. ¿Recuerdan? Son 4 copas que se beben los judíos. Se llena la primera copa, se hace la bendición y se bebe la copa. Inmediatamente después se hace un lavatorio de las manos y una oración. ¿A qué le recuerda esto? En la misa, el sacerdote se lava las manos, se seca. De hecho, así lo hacen los judíos. Paso número 3. Se comen las verduras amargas con agua salada, signo de la amargura que tuvo que pasar el pueblo de Israel, capturado en Egipto, y el paso por el mar muerto. Punto número 4, se presentan los panes ácimos. Número 5, se llena la segunda copa y el más joven pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Imagínese usted el contexto, pero cuando Cristo está en la última cena, ¿quién era el más joven de los apóstoles? Juan. Posiblemente Juan es el que pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? El que preside es el anciano,
No significa el más viejo, porque la palabra anciano realmente lo que significa es el más sabio, el más importante. Eso es lo que significa la palabra anciano. Entonces, ¿quién sería el que preside la Pascua? Jesús, por supuesto. Cristo es el más importante aquella noche, el más sabio. Él es el que preside la Pascua. ¿Qué sucede? Cuando el más joven le pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? ¿Sabe qué tiene que hacer Jesús? Leerle el capítulo 12 del libro del Éxodo. La liberación del pueblo de Israel. Ellos tenían sus documentos para contar la historia del pueblo de Israel y cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Eso es lo que sucede en la última cena. Esta es una práctica que todavía hoy día los judíos siguen utilizando. Número 6. Se inicia el canto del Halel o los himnos. Bueno, justamente, himnos es salmos. Los judíos tenían que leer los salmos del 113 al 114, ahora lo vamos a ver. Y luego leían del 115 al 118 en una segunda parte de la Pascua. Terminan de cantar los salmos, se hace la bendición y se toma la segunda copa. Vamos por la segunda copa. Número 8, se hace un segundo lavado de las manos y preparación para el banquete. Mucha atención, los judíos utilizaban 2 mesas, una para la liturgia pascual y otra para la comida, para la cena, para el banquete. Número 9, se hace la acción de gracias. En griego, la palabra acción de gracias es eucaristisen. Cuando Cristo tomó el pan, y dice la Escritura, lo bendijo, realmente la palabra no es lo bendijo. Hay algunas traducciones, algunas Biblias que ponen, hizo la acción de gracias. Es decir, en el texto bíblico, yo lo he verificado, yo he ido al griego, y dice, Cristo tomó el pan, eucaristisen, es decir, lo bendijo, ha declarado una oración litúrgica en la Pascua. ¿Cuál era esa oración? Vamos a ver si me acuerdo un poquito, es en hebreo. Él dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech olam barai peri hagofem. Vamos a ver si usted sabe cuál es esa oración, tal vez algún día la haya escuchado. Bendito sea Señor Dios, Rey del universo, por el fruto de la tierra que nos das. ¿Ha escuchado esa? ¿A dónde la ha oído? En la Eucaristía. El sacerdote toma los dones que le presenta al pueblo y los bendice con esta oración. Entonces dice que se hace la acción de gracias del pan ácimo, se reparte y se come. Pero resulta que aquí pasa algo. Jesús cambia la Pascua. Una Pascua que tenía de celebrarse más de 3000 años, tal vez un poco menos, algunos calculan más, otros menos. Pero era una práctica que era invariable. Jesús cambia la Pascua. Imagínese esta escena. Jesús está con los 12 apóstoles, hombres que habían celebrado la Pascua por 30, 40, 50 años, acostumbrados a que siempre se hacía lo mismo. Pero en ese momento, Cristo hace una movida radical. Cristo cambia la Pascua. Yo me imagino a los apóstoles en el momento de la acción de gracias, en el momento de la repartición del pan, diciendo, ¿qué le pasa al Señor? ¿Qué está diciendo? Claro, ellos entendieron lo que Cristo decía, porque se los había predicado en Cafarnaúm. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y Cristo en ese momento dice, tomad
y comed, esto es mi cuerpo. Cristo cambia la Pascua. Eso debió haber sido impactante para los apóstoles. No era cualquier cosa. Los apóstoles entienden lo que Cristo les quiere decir. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero continúa la Pascua. Se comen las hierbas amargas, se moja el jarocet. El jarocet es como una especie de mermelada dulce, para que después de comer las hierbas amargas, se comen el jarocet para endulzar su vida. Mucha atención, porque es signo de la dulzura de Cristo, del Evangelio. Inmediatamente se sirve y se come el cordero. Mucha atención, porque ninguno de los evangelistas habla de que los apóstoles hayan comido el cordero. Ninguno. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Resulta que Cristo acaba de declarar el pan en su carne. Y si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando ellos comieron del pan, comieron el Cordero. Amén. Además, como Cristo se tiene que adelantar a la Pascua, había una tradición en el judaísmo que decía que si la persona se adelantaba a la Pascua por alguna situación que tuviese que salir del país o alguna emergencia, entonces lo que tenían que hacer era solamente poner un hueso de cordero, un huesito. Entonces ellos no comen del cordero que normalmente se sacrificaba en la Pascua judía, pero sí comen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llena la tercera copa, mucha atención, la tercera copa, llamada la copa de la bendición. Los judíos a la tercera, cada una de las copas tiene un nombre, pero la tercera copa es llamada la copa de la bendición. ¿Qué se bebe después de la acción de gracias? Es decir, eucaristisen. De esta copa nos habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Recuerdan, lo vimos en el tema de la Eucaristía. ¿Es que acaso la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? Pablo está interrogando a la gente. Oiga cómo Pablo es redundante. La copa de bendición que bendecimos. ¿Por qué es redundante? Es que él no está siendo redundante. Él se está haciendo referencia a que en la Eucaristía, la copa que es bendecida es la tercera copa. Es la copa que Cristo utiliza para instituir la primer misa, la primer Eucaristía. Y Cristo una vez más cambia la Pascua. Y toma aquella copa y dice: tomad y bebed, esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Cristo cambia la Pascua, la perfecciona, pero no se queda allí. La Pascua no termina con la tercera copa. ¿Cuántas copas dijimos que eran? 4 copas. Pero Cristo instituye la Eucaristía en la tercera copa, con los panes ácimos, en el momento de la cena del Cordero. Se llena la cuarta copa. Inmediatamente es bebida la tercera copa, se llena la cuarta copa, se canta la segunda parte del Jalel, de los salmos, los himnos, del 115 al 118. Mucha atención, síganme aquí el hilo, porque Cristo debe de llenar la cuarta copa y cantar los himnos junto con los apóstoles. Y el último paso para cumplir con la Pascua, se tiene que beber la cuarta copa, la última copa. Para cumplir con la Pascua hay que beber la cuarta copa. Mucha atención, porque la Escritura nos dice
que Cristo no bebió la cuarta copa. Vamos a ver. Mateo capítulo 26, versículo 29 al 30. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron al monte de los olivos. Palabra de Dios. Oiga lo que Cristo ha hecho. Cristo ha dado la tercera copa, pero después de dar la tercera copa, dice, no beberé del producto de la vid. Para que Cristo cumpla con la Pascua, tiene que beber la cuarta copa. Pero vean lo que dice. Cantados los himnos, salieron al monte de los olivos. Pero lo que tenía que haber hecho Cristo era, después de cantar los himnos, beber la cuarta copa para cumplir con la Pascua. Si un judío viera este texto, posiblemente diría que Jesús más irrespetuoso. ¿Cómo no va a terminar la Pascua? Un judío ve esto y dice, no, eso está mal. Así no es la Pascua. Pero pasa algo. Es que Cristo no ha terminado la Pascua. Porque dice el texto, salieron al monte de los olivos. ¿Qué fue a hacer Jesús al monte de los olivos? Ya lo vamos a ver. En Mateo 26, 39, dice lo siguiente. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra de Dios. ¿Pero de qué está hablando Jesús? Que pase de mí esta copa. ¿De qué está hablando Jesús? Si Jesús sabe que lo que va a suceder es que lo van a crucificar, ¿por qué mejor no le pidió al Padre que pase de mí este sufrimiento? Que pase de mí esta tortura, este suplicio. ¿Por qué Jesús dice que pase de mí esta copa? Por una razón. Porque Cristo aún no ha terminado la Pascua. Vamos a ver entonces cuándo es que Cristo bebe la cuarta copa. Porque oiga lo que Jesús le dice al Padre: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué habíamos dicho? Que Cristo iba a beber de la cuarta copa. Él dice, no beberé del producto de la vid hasta que haya su cumplimiento en el reino de mi Padre. Es decir, Cristo no va a beber la cuarta copa hasta que haga totalmente la voluntad del Padre. Vamos a ver entonces en qué momento Jesucristo cumple toda la antigua alianza de la Pascua judía y cumple con la voluntad del Padre del cielo. Esta cuarta copa es llamada por los judíos la copa de la consumación o la copa del cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted toma la cuarta copa, cumple con toda la alianza, con toda la Pascua. Vamos a ir al Evangelio según San Juan por una razón. Y estábamos leyendo a Mateo, ¿verdad que sí? Pero si usted sigue leyendo a Mateo, Mateo hace una descripción de la cruz un tanto diferente a Juan. La pregunta es, ¿quién estuvo al pie de la cruz? ¿Juan o Mateo? Entonces Juan es testigo ocular de lo que allí sucedió. El más confiable para saber lo que sucedió al pie de la cruz es Juan. Por eso vamos al Evangelio según San Juan. Porque dice el capítulo 19, versículos 28 al 30 lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed.
Y con esto también se cumplió la Escritura. Versículo 29. Había allí un jarro lleno de vino agrio, vinagre, vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada de aquella bebida y la acercaron a sus labios. Versículo 30. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se acaban de dar cuenta de lo que sucedió, pero Cristo cumple con la Pascua en la cruz. Pero eso tiene un significado mucho más profundo. Cristo está uniendo la Eucaristía a su crucifixión. La Eucaristía y la cruz de Cristo son un solo acto. Toda la Pascua cumplida y unida en el sacrificio de Cristo en la cruz, en donde entrega su cuerpo y su sangre y nos lo da como alimento de vida eterna para que nosotros comamos y bebamos verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Pero espérese, es que no se ha quedado ahí. Viene lo mejor. Vamos a ver entonces a qué se refería Cristo con cumplir todo lo que estaba escrito. ¿Qué fue lo que cumplió Cristo y que estaba escrito? Hay un texto bíblico que es muy utilizado por anticatólicos, ateos, para decir que Cristo no es Dios. Lo utilizan los testigos de Jehová. Porque Cristo, estando en la cruz, dice Mateo 27:46, que alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. La mayoría de creyentes, católicos y no católicos, cuando le sacan este texto no saben ni qué responder. ¿Cómo? ¿Que Jesús está diciendo que Dios lo abandonó? ¿No es que Jesucristo es Dios? No, mi hermano, vea, disculpe. Es que Cristo no está diciendo que Dios lo abandonó. Cristo lo que está es recitando un salmo profético. Un salmo que justamente niega que Dios lo ha abandonado. En el Salmo 22, algunas versiones le va a aparecer Salmo 21. Depende de la Biblia. Pero en el Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzo no me salvan. ¿Ven cómo el texto es el mismo? Si los judíos, los maestros de la ley, los que eran expertos en la Escritura, hubieran entendido lo que Cristo dijo en ese momento, seguramente se le habrían abierto los ojos. Ellos creían que estaba llamando a Elías. Elí, Elí, lama sabachthani. Elías, ¿por qué me has abandonado? Claro, este mismo salmo explica por qué los judíos no le entendían nada a Jesús. ¿Saben por qué? Porque el mismo texto explica que a Jesús ya no le salían las palabras. Vamos a ver entonces qué nos dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzo no me salvan. Me has sacado del vientre de mi madre. Me has confiado a sus pechos maternales. Me entregaron a ti apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. Palabra de Dios. Yo me imagino a María al pie de la cruz, escuchando a Jesús. Aquellos oían Elí, Elí, lama sabachthani. Y María escuchaba: me has sacado del vientre de mi madre. Me has confiado a sus pechos maternales. Tú eres mi Dios desde el vientre materno.
Jesucristo, en lugar de estar diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba alabando a su madre, la Virgen María, que estaba al pie de la cruz. Y María era experta en salmos. Cuando usted estudia el Magnificat de María, se da cuenta que ella se sabía los salmos de memoria. Pero no queda allí. Acabamos de leer Salmo 22, versículos 9 y 10. Ahora vamos a leer otra parte. Salmo 22, 14 al 18. Dice Jesús: yo soy como un arroyo que se escurre, todos mis huesos se han descoyuntado. Dice la palabra de Dios que a Cristo no le quebrarán un solo hueso. No dice que no le descoyuntarán los huesos, es decir, desmontarán. Los que vieron La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, se darán cuenta que cuando a Cristo lo van a crucificar, como la mano no le llega, le desmontan el hombro. Todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se ha vuelto como cera. ¿Qué vimos en el video de Ricardo Castañón? Aquel corazón estaba lesionado. Había sido torturada aquella persona. Mi corazón se ha vuelto como cera. Dentro mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada. Por eso no le entienden. Elí, Elí, lama sabactani. Cristo tiene seca la boca, su lengua se pega al paladar, y los judíos no le entienden. Y continúa: ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados. Han perforado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme, pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras, y mi túnica la tiran a suerte. Todo el Salmo 22 se cumple en Jesús. Han perforado mis manos y mis pies. Si aquellos judíos hubieran entendido lo que estaban haciendo, posiblemente hubieran entrado en conciencia. Elí, Elí, lama sabactani. Han perforado mis manos y mis pies. Se está cumpliendo el Salmo 22. Pero no se queda allí. Concluye el Salmo diciendo, en el versículo 24 hasta el 28, yo le invito a que usted se lo lea todo completo. Porque no ha despreciado ni ha desdeñado al pobre en su miseria, no le ha vuelto la cara, y a sus invocaciones le hizo caso. Rey es Dios, Señor de las naciones, todo mortal honor le rendirá. Cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, no estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba recitando todo el Salmo 22. Cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani, está diciendo, porque no ha despreciado ni ha desdeñado al pobre en su miseria, no le ha vuelto la cara, y a sus invocaciones le hizo caso. Cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani, está diciendo, Rey es Dios, Señor de las naciones, todo mortal honor le rendirá. Esas son las verdaderas palabras de Cristo estando en la cruz. Lo que algunos utilizan como un argumento para reclamar que Cristo está negando a su Padre, más bien es todo lo contrario. Está alabando a Dios, a la Virgen María, y anunciando que se cumple la profecía en su crucifixión. Amén. Vamos a ver la nueva alianza y la nueva liturgia instituida por Dios. Resulta que en Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice, a diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios. Mucha atención, porque este texto es utilizado por muchos hermanos no católicos
para decir que las misas católicas están en contra de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que en la misa hay un sacrificio. En la misa se hace un sacrificio. Entonces ellos nos dicen, no, pero Cristo ya no tiene que ofrecer diariamente sacrificios, porque Él lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Es la misa un sacrificio? Que no vaya a ser como dijo aquel hermano, uy sí, qué sacrificio que es ir a misa. No, cuando hablamos de sacrificio en la misa estamos refiriéndonos al sacrificio de actualización, de conmemoración que hacemos sobre el único sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el problema de estos textos que utilizan para atacar a la iglesia? Que un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto, así de sencillo. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Oiga, el libro de los Hebreos, no hay libro más eucarístico y litúrgico en toda la Biblia. Vamos a ver entonces realmente qué dice el libro de los Hebreos. En el capítulo 8, versículos 1 al 4, oiga lo que dice. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo. Mucha atención. Lo que el escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 8 es: esto que vamos a decir es el punto capital de cuanto venimos diciendo. No significa que lo anterior no tiene ningún valor. Capítulo 7. No, sino que todo lo que se viene diciendo va a ser explicado a partir de ahorita con mayor claridad. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre, porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios, singular o plural. Ok. De ahí que necesariamente también Él tuviera que ofrecer algo. Palabra de Dios. Noten lo siguiente. El texto nos acaba de decir que Cristo ahora está en el santuario del cielo como sumo sacerdote, ofreciendo el sacrificio de la cruz que está unido a la Eucaristía. Mucha atención, porque ahora resulta que Cristo no solamente unió la Eucaristía a la cruz, sino que además ha unido la Eucaristía al cielo. Amén. Vamos a ver un apartado sobre el capítulo 8, en el versículo 5, lo que dice. Pongan mucha atención. Hablando de los judíos, dice: estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Pues dice: mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Palabra de Dios. Resulta que a Moisés se le mostró en el monte del Sinaí un modelo de lo que iba a ser la Pascua, la liturgia pascual. Es decir, en el cielo hay una liturgia. Mucha atención. Dice: estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales. Mucha atención, porque lo que está diciendo ahorita el autor es que los judíos eran una sombra de aquellas realidades celestiales. Entonces, se le manda a Moisés a hacer todo conforme al modelo que se le ha enviado. A Moisés se le manda un modelo litúrgico, que es el modelo que Cristo sigue
en la primer Eucaristía, en la última cena, en su Pascua. Por eso llamamos al tema del día de hoy la Pascua eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ha instituido una Pascua para siempre. Ahora bien, dice el capítulo 8, pero ahora del versículo 6 al 8, hablando de esa liturgia, dice en el capítulo 8, versículos 6 al 8, pero ahora Jesús celebra una liturgia superior, cuando es mediador de una alianza mucho mejor y que promete mejores beneficios. Paréntesis. En algunas Biblias no se traduce la palabra liturgia, sino servicio. ¿Por qué? Porque la palabra liturgia significa servicio. Pero en griego, la palabra que utiliza el autor de los Hebreos es liturgies, en griego. Liturgies es servicio sacerdotal y habla de un orden en el que se tiene que celebrar aquel servicio. Por eso dice, pero ahora Jesús celebra una liturgia superior, cuanto es mediador de una alianza mucho mejor y que promete mejores beneficios. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra. Pero Dios mismo la critica cuando dice, vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. Mucha atención, porque Dios ya había profetizado, anunciado que iba a pactar, que iba a hacer una alianza nueva con el pueblo de Israel y la casa de Judá. Resulta que los sacerdotes, para ser sacerdotes en el Antiguo Testamento, tenían que ser levitas, tenían que venir de la tribu de Leví. Pero Jesús no es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá. Entonces Jesús no podía ser sacerdote. Para que quede claro sobre el sumo sacerdocio de Jesús, porque el mismo libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 6 dice, y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Eso está en el Salmo 110. Pero vamos a ver entonces por qué se dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice Génesis capítulo 14, versículo 18, hablando de Melquisedec, lo siguiente. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Santísimo. Palabra de Dios. Melquisedec no era levita. Melquisedec tenía una particularidad. Él era rey y era sacerdote. Igual que Cristo. Cristo es rey y es sacerdote. Y él era rey, Melquisedec, se dice, era, como por así decirlo, una figura en el Antiguo Testamento de Jesucristo, que se convertía en rey de Jerusalén, rey de los judíos. Pero ya Dios había profetizado en el Antiguo Testamento que iba a pactar una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. Una alianza nueva. ¿Quién la iba a pactar? Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que hace esa nueva alianza? Jesús, porque Jesucristo es Dios. Amén. Pero no concluye ahí. Seguimos. Versículo 10. Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que ha de venir. Palabra del Señor. Pondré mis leyes en su mente y los grabaré en su corazón. Y yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Una vez más, hay un intercambio de personas. Cristo, que declara aquella copa en la sangre de la nueva alianza, le está diciendo al pueblo cristiano: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Versículo 13. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Cristo ha instituido una nueva alianza. En el Antiguo Testamento hubieron muchas alianzas, pero Cristo ha instituido una alianza nueva y eterna, porque ahora Él ofrece esa alianza en el cielo. Vamos concluyendo, hablando de los sacrificios en plural. En Hebreos 9:23 dice: así pues, si es necesario que las figuras, oiga lo que voy a leer, porque esto es radical. Así pues, si es necesario que las figuras, las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, también lo es que las realidades celestiales se purifiquen, pero con sacrificios, singular o plural, pero con sacrificios más excelentes que aquellos. Oiga lo que está diciendo el autor de Hebreos. La misa es una purificación de las realidades celestiales. Es la misa algo mejor que lo que se le mostró a Moisés en el monte Sinaí, a tal punto que los sacrificios de la misa están unidos al sacrificio de Cristo en el cielo. Por eso decimos que la misa es el cielo en la tierra. Hay una canción muy bella que habla de esto. Dice: no sé si el cielo bajó o la iglesia subió, solo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el propio Dios está aquí. Desen un aplauso, ustedes cantan mejor que yo. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha que se la saben! Eso es lo que ocurre en la misa. Cuando Cristo se hace presente en el altar, todos los santos del cielo y todos los ángeles se postran delante del Dios del universo. Hasta la Virgen María está presente en ese momento. Seguimos leyendo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Palabra de Dios. Oiga lo que dice Hebreos. Cristo se está ofreciendo hoy, ahora. Cuando Él escribe esto, no dice: es que Cristo se ofreció en la cruz hace tantos años. No, para Él Cristo se está ofreciendo hoy y ahora. Sí, Cristo se ofreció una sola vez en la cruz, pero se ofreció una sola vez y para siempre. De tal forma que nosotros aquí en la tierra, cuando celebramos la Eucaristía, estamos actualizando, conmemorando el sacrificio de Cristo en la cruz, ofreciéndose hoy, ahora, en el cielo. Amén. Ahora sí, vamos a finalizar con esto. Esta es una parte riquísima, porque vamos a ver la liturgia celestial. ¿Qué es lo que ocurre en el cielo en este momento? Recuerden que Juan en el Apocalipsis tiene una visión del cielo.
Hay mucha gente que le tiene miedo al Apocalipsis porque la gente los ha asustado diciéndole que es un libro de terror, de masacre, de muerte, de sangre, de monstruos. Cuando realmente el Apocalipsis es un libro de consolación para el cristiano. Es el libro de mayor alegría para el cristiano. Porque en resumen lo que dice el Apocalipsis es que Cristo va a triunfar sobre el mal, sobre Satanás. Los cristianos van a triunfar sobre el mal. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Pero aunque usted no lo crea, hay quienes dicen en la iglesia, por 2000 años así se ha creído, el Apocalipsis es un libro litúrgico. Vamos a ver si es cierto. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 11. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Palabra de Dios. Oiga lo que dice Juan. Dice que ve en el cielo un cordero como degollado. Signo de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, hoy, ahora, se está ofreciendo ante el Padre como un cordero que ha sido sacrificado para propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Pero sigamos leyendo porque se pone mejor. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El libro, signo de la palabra de Dios, liturgia. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros, cuando Cristo es elevado como Cordero de Dios, nos arrodillamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Liturgia. Seguimos leyendo. Todos tenían arpas, música, liturgia, y copas de oro, la copa de la bendición, llenas de incienso. ¿En qué iglesia usan el incienso? Liturgia, que son las oraciones de los santos. ¿Qué iglesia le pide a los santos? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Abro paréntesis. Una palabra que define de todo linaje, lengua, pueblo y nación es la palabra católico. ¿Lo oyó? Católico significa universal, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Y seguimos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando somos bautizados, nos convertimos en reyes, sacerdotes y profetas, porque estamos unidos a Cristo, que es rey, profeta y sacerdote. Amén. Pero veas cómo concluye. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hay ángeles volando en este lugar, hay ángeles alrededor del trono. En la misa, este lugar se llena de ángeles. Aunque a usted no le parezca, aunque usted escuche niños llorando o escuche niños gritando, aunque la persona que está al frente no está comportándose lo mejor que usted quisiera que se comporte o se vistiera más decorosamente,
aunque usted vea cosas que no parecieran que es del cielo. Cuando Cristo se hace presente en el altar, la misa sube al cielo o el cielo baja a la misa. Amén. Esto lo tomé del libro La Cena del Cordero de Scott Hahn. Son todas las citas bíblicas en donde aparece la liturgia de la misa en el Apocalipsis. Por ejemplo, el culto dominical, el día del Señor, Dominus Dies, capítulo 1, versículo 10 del Apocalipsis. El sumo sacerdote, Cristo, capítulo 1, versículo 13. El altar, capítulo 8, versículo 34. El presbítero, los ancianos, capítulo 4, versículo 4. Los ornamentos litúrgicos, capítulo 1, versículo 13. Los célibes consagrados, hombres vírgenes dedicados al servicio de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. El candelero, las velas, el menorá, capítulo 1, versículo 12. La penitencia, capítulo 2, versículo 3. El incienso, capítulo 5, versículo 8. El libro, la palabra de Dios o el rollo, capítulo 5, versículo 1. La Eucaristía, como el maná escondido, capítulo 2, versículo 17. El Maranatá, ven Señor Jesús, capítulo 22, versículo 20. Solo los católicos, cuando lleguen al cielo, van a saber cómo responder a estas palabras que voy a poner a continuación. La cena nupcial del Señor, del Cordero, que aparece en el capítulo 19, nos dice lo siguiente: dichosos los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. ¿A qué le suena? La misa. Dichosos los que han sido llamados a la cena del Señor. ¿Y nosotros respondemos? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A modo de conclusión, el sacrificio de la Eucaristía es y está unido al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio que Cristo ha puesto en la cruz está íntimamente unido al sacrificio que está ofreciendo en el santuario del cielo. De manera que la misa es el cielo en la tierra. Hoy vamos a